digamos que ya nosotros hicimos la recolección de unos datos, ¿sí? Y vamos a realizar una tabla de datos agrupados. Es decir, vamos a tomar todos estos datos que están aquí y que no nos dicen nada. Vamos a agruparlos de tal forma de que nosotros podamos extraer información de esta tabla que tenemos acá. Entonces, para hacer la tabla de datos agrupados, vamos a aplicar inicialmente una serie de pasos. Y esos pasos nos van a permitir hacer la tabla de datos agrupados de manera ordenada. Entonces, vamos a usar también nuestro criterio para tomar decisiones con respecto a las características de la tabla. Tenemos 160 datos. Por así decirlo, corresponden al precio de algún producto, ¿sí? Entonces miren que hay precios que van de 1050 pesos, 1023, hay 979, hay 880 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces hicimos una encuesta, hicimos un sondeo y tomamos una información que corresponde a los precios de algún producto y hicimos 160 recaudos de esa información. Listo, entonces inicialmente para construir nuestra tabla vamos a hacer o a definir cuántos intervalos vamos a trabajar. Entonces el número de intervalos lo vamos a calcular a través de dos criterios, ¿sí? Yo siempre he dicho que existen tres criterios. Dos, que nos da la teoría, y el tercero, que es el criterio de cada uno de nosotros. Entonces está el criterio de Kreiser y el criterio de Sturges. Entonces el criterio de Kreiser nos dice el número de intervalos va a ser igual a la raíz cuadrada de la cantidad de datos que tenemos, que en este caso son 160 datos. Pues miren que nos da 13 intervalos, ¿sí? Si lo redondeamos, ahí nos va a dar 13 intervalos. Y el criterio de Sturges nos dice que se calcula a través de 1 más 3.32 por el logaritmo en base 10 de la cantidad de datos que tenemos, que son 160. Entonces miren que mientras un criterio nos dice que trabajemos con 13 intervalos, el otro nos dice que trabajemos con 8, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el tercer criterio, que es el de cada uno de nosotros. Entonces pueden ser 8, pueden ser 9, 10, 11, 12, 13, pueden ser 15 también, ¿sí? Entonces ya cada uno decide de cuántos intervalos va a hacer su trabajo. Entonces, definimos, vamos a hacer 10 intervalos, ¿sí? Igual podrían ser 8, igual podrían ser 13. Listo, entonces vamos a trabajar con 10, quiere decir que vamos a organizar toda esta información o todos estos datos los vamos a agrupar en 10 intervalos. Entonces aquí sería el intervalo. Después del intervalo vamos a definir el límite inferior y el límite superior. Listo. Bueno, después de que nosotros definimos la cantidad de intervalos, vamos a hallar el rango. ¿Qué es el rango? Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Para eso nosotros vamos a encontrar cuál es el valor más alto de todos los que están aquí y vamos a buscar el valor más bajo de todos los que están acá. Entonces lo vamos a hacer con Excel. Excel nos da una fórmula que nos lo calcula de inmediato. Entonces, igual MAX nos da el valor máximo. Entonces nos pide buscar en todos estos valores cuál es el valor más alto. Listo, entonces aquí tenemos el valor máximo
que es 1.097 pesos, y vamos a hallar el valor mínimo. Y lo hacemos con la fórmula igual MIN y seleccionamos todos nuestros valores. Listo, cerramos. Y ahí tenemos que el valor mínimo es de 749 pesos, y el más alto es de 1.097 pesos. Listo. Teniendo esto, nosotros vamos a hallar el rango. Es decir, de dónde a dónde está comprendido, cuál es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, el rango va a ser igual al valor más alto menos el valor más bajo. Y miren que la diferencia es de 347.7. Esa es la diferencia que hay entre los valores más altos y el más bajo. 347 pesos. Listo. Teniendo esto, ya nosotros vamos a definir de qué amplitud van a ser nuestros intervalos. Es decir, tenemos 347.7 de diferencia. Entonces, si trabajamos con 10 intervalos, ¿de dónde a dónde van a estar comprendidos? Entonces, la amplitud va a ser igual al rango que acabamos de hallar, dividido la cantidad de intervalos, que en este caso son 10. Entonces, miren que aquí nos dice que de 34.8, ¿sí? Pero como no vamos a trabajar de a 34.8, la diferencia entre el límite inferior y el límite superior, nosotros lo redondeamos. Entonces decimos que es 35. Entonces vamos a trabajar con una diferencia de 35. Entonces, este rango es el que nosotros vamos a usar. Aquí usamos los 10 intervalos y aquí definimos que la amplitud va a ser de 35. Como nosotros acabamos de ampliar el valor que nos dio aquí en la amplitud, lo pasamos de 34.8 a 35, quiere decir que el límite inferior y el límite superior ya no va a tener una diferencia de 347.7. ¿Sí? Se incrementó. Entonces vamos a hallar el rango ampliado. Entonces el rango ampliado corresponde a la amplitud de cada uno de los intervalos por la cantidad de intervalos. Entonces miren que pasa de 347.7 a 350. Listo, quiere decir que la diferencia entre el más bajo y el más alto ya no va a ser de 347.7, sino de 350. Y teniendo en cuenta que el valor más bajo es de 749.56, hay otro criterio que nosotros debemos asumir, y es dónde empieza el límite inferior y dónde termina el límite superior. Para eso nosotros entonces, teniendo este rango ampliado, vamos a hallar la diferencia de rangos. El rango ampliado le vamos a restar el rango inicial y va a haber una diferencia, que esa diferencia la vamos a distribuir entre el límite inferior y el límite superior. Entonces tenemos que la diferencia de rango va a ser igual al rango ampliado menos el rango anterior, y es de 2.3. Quiere decir que esa diferencia nosotros la vamos a distribuir entre el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, esta diferencia, nosotros podemos decir que este valor, o que le restamos a este valor una cantidad y a este le sumamos otra cantidad que se va a convertir en el límite inferior y el límite superior. Entonces, a ver, como esta diferencia de rango nos dio apenas 2,3, 2,3 quiere decir que no nos alcanza ni para bajar a, bueno, a 748. Para empezar en 748, le vamos a restar a 749, le vamos a restar 1,56. Entonces nos da 748. Entonces,
A 2,3 le restamos 1,56. Nos da 0,74. Ese 0,74 se lo sumamos a este. Entonces nos da que este más 0,74 va a terminar en 1098. ¿Sí? Entonces, este 2,3, que fue la diferencia de rangos, los distribuimos entre el valor mínimo y el valor máximo. Entonces vamos a empezar en 748. Quiere decir que aquí el límite inferior va a ser 748 y el último valor o el límite superior del intervalo 10 va a ser 1098. Con esto nosotros aseguramos que todos los valores que están acá en nuestro conjunto de datos va a estar incluido en todos los intervalos. Listo, entonces tenemos que el límite inferior es de 748 y la amplitud es de 35. Entonces, el límite superior del primer intervalo va a ser 748 más 35. Entonces empieza en 748 y termina en 783. En el límite inferior del intervalo 2 empieza en 783. ¿Sí? Aquí es lo mismo que dijéramos 7,82.999999. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si acá dentro de todos estos datos está el 783, no lo vamos a incluir en el intervalo 1, sino en el 2. Entonces 783, o le decimos en Excel que sea igual a este, y le vamos a decir que acá este va a ser igual al límite inferior, el límite superior del intervalo anterior, más la amplitud, que es 35. Listo. Entonces, este le vamos a copiar hasta acá. Miren que aquí nos dio 1098, entonces al final nos tiene que dar 1098. Listo, ahí tenemos 1098. Quiere decir que ya teniendo esto, en el intervalo 1 van a ir los datos que están comprendidos entre 748 y 783. Entonces, acá los vamos a buscar, los vamos a contar y vamos a colocar la frecuencia. ¿Sí? Inicialmente debemos hallar la marca de clase. La marca de clase es el valor medio entre el límite inferior y el límite superior. Entonces simplemente va a ser el promedio entre estos dos valores. Miren que 786 va a ser el valor que está en toda la mitad de estos dos. Es 765.5. ¿Por qué? Si dividimos 35 entre 2, nos va a dar que es 17.5. Y si a 748 le sumamos 17.5, nos da 765.5, que es el valor que está en toda la mitad de ese intervalo. Listo, simplemente copiamos y miren que aquí nos da el promedio para cada uno de ellos. Si aquí nos da con decimales, los dejamos con decimales, ¿sí? La idea es que no redondeemos ahí. ¿Por qué? Porque es el valor que está en toda la mitad del límite inferior y el límite superior, ¿sí? Así sea con decimales. Listo. Ahora sí, vamos a las frecuencias. Entonces, con la F minúscula, con un subíndice I, vamos a denotar lo que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta va a corresponder a la cantidad de datos que están comprendidos entre el límite inferior y el límite superior en cada uno de los intervalos. Entonces vamos a coger todos nuestros datos y los vamos a organizar de menor a mayor. De esta forma nosotros los ordenamos y podemos saber en qué intervalo van a estar sus frecuencias. Listo, ahí tenemos todos nuestros datos, los tenemos totalmente en desorden y la idea es que podamos clasificarlos en,
cada uno de los intervalos. Entonces vamos a filtrarlo, vamos a organizarlos de menor a mayor. Entonces nos dice que ordenar de A a Z y aquí los tenemos. Entonces, miren que el más bajo es efectivamente 749.56 y el valor más alto es 1097.26. Listo. Ahí los tenemos. Listo. Ahí cambiamos la ubicación de los datos. Entonces por eso nos había cambiado este valor acá. Listo. Vamos a identificar cuántos datos están entre 748 y 783. Entonces vamos a contarlos. Entonces 783 sin incluirlo. Miren que aquí solamente hay dos datos. Hay dos comprendidos entre 748 y 783. Continuamos y vamos con los datos que están entre 783 y 818. Miren que solamente hay uno solo. Seguimos entre 818 y 853. Entonces miren que estos 853.7 y 853.87 ya están en el intervalo que sigue, en el cuarto. Entonces aquí simplemente tendríamos 6 datos. Ahora vamos de 853 a 888. Listo, ahí los contamos y sabemos que hay 24. Seguimos, ahora vamos entre 888 y 923. Y contamos y nos dice que hay 26. Seguimos, vamos hasta 958. O sea, hasta 958, miren que no incluimos el 958.7, hay 24 datos. Listo. Seguimos y tenemos que ir hasta 993, desde 958 hasta 993. Y hay 29. Ahora de 993 hasta 1028. Y hay 22. Seguimos desde 1028 hasta 1063. Y en ese intervalo van a haber 18. Y vamos entonces desde el 1063 hasta 1098, es decir, hasta lo último, 1063. Y contamos cuántos hay. Y hay 8 datos. Listo. Entonces aquí tenemos nuestra frecuencia absoluta, que la denotamos como F minúscula sub I. Aquí tenemos la distribución de nuestros datos. Seguimos con la F mayúscula y el subíndice I. Nosotros vamos a denotar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada nos va a indicar qué tanto se van a ir acumulando de intervalo en intervalo nuestra frecuencia. Entonces, en el intervalo 1 solamente hay dos datos, entonces no se están acumulando con intervalos anteriores. Entonces colocamos que hay dos. Luego acá tenemos que en el intervalo anterior, es decir, el primero, hay dos. Y en el intervalo 2 hay 1. Entonces quiere decir que 2 más 1 es igual a 3. Seguimos. En el intervalo 3 tenemos 3 que se han acumulado desde el intervalo 2 y el 1.
Ahora le sumamos los del intervalo 3, que son 6. Entonces aquí son 9. O también lo podemos hacer con una fórmula de Excel que es igual a la cantidad de datos acumulados en el intervalo anterior más los datos que se están acumulando en ese intervalo. Y copiamos y miren que al final, como se han estado acumulando, la acumulación final o total es de 160, que es igual a la cantidad de datos que tenemos acá. Miren que aquí hay 160 datos. ¿Sí? Entonces, esos 160 datos se van a ir reflejados en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué tenemos que hallar ahora? Vamos a hallar la frecuencia relativa, que la vamos a denotar con una n minúscula y la vamos a hallar o a definir a través de la cantidad de datos que tenemos. Entonces, la frecuencia relativa es relativa a la cantidad de datos que tenemos. Entonces, va a ser igual a lo que tenemos aquí en cada uno de los intervalos, es decir, en la frecuencia absoluta, dividido la cantidad de datos que tenemos, que es 160. Listo, simplemente copiamos y miren que ahí la hallamos para cada uno de los intervalos. Simplemente dividimos la frecuencia absoluta de ese intervalo por la cantidad de datos que tenemos. Entonces lo que nos muestra es prácticamente una proporción, ¿sí? ¿O qué proporción de datos hay en el primer intervalo? Entonces aquí hay un 1%, un 1%. Vamos a ponerle otro decimal. Aquí tenemos el 1.3%, aquí el 0.6%, aquí el 3.8%, el 15%, el 16%, el 15%, el 18.1%, y así sucesivamente en cada intervalo. La frecuencia relativa lo que nos está diciendo es el porcentaje o la proporción de datos que hay con respecto al total de los datos que hemos recolectado. Después de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, vamos allá, la frecuencia relativa acumulada, que es lo mismo que esta, solo que se calcula de la misma forma, solo que es con la relativa. Entonces, se va a ir acumulando. La del primer intervalo permanece igual, pero la del segundo intervalo ya se acumula con la del anterior. Y así sucesivamente lo calculamos para todos. Listo, aquí la tenemos. Entonces, aquí ¿por qué nos da 1? Porque se completa el 100% de los datos. ¿Sí? Aquí lo que nos dice es que en el intervalo 5 vamos a tener el 36.9% de todos los datos. Es decir, que aquí se están acumulando el 36.9. Que miren que es lo que nos da acá en la suma. Y por último, vamos a definir nuestro porcentaje. El porcentaje no es más que la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces tenemos que la frecuencia relativa por 100 nos va a mostrar el porcentaje que se encuentra en cada uno de los intervalos. Entonces miren que aquí el 5% de los datos está en el intervalo 10. El 18% de los datos está en el intervalo 7, que es en sí el que tiene una mayor frecuencia. Miren que aquí tenemos 29, que es mayor a todos los demás intervalos. Es decir, la mayor frecuencia la tenemos en el intervalo 7. Si nosotros graficamos esto, digamos que vamos a hacer un histograma.
tenemos nuestro histograma. Vamos a tener que la frecuencia más alta efectivamente está en el intervalo 7. Miren que la frecuencia es de 29 y es la más alta de todas.